Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, desde allí vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asienta un momento. La palabra de hoy que el Señor nos ha regalado, que es una palabra, su palabra, que el Señor dirige a cada uno de nosotros. Hemos estado atentos. La palabra de hoy se refiere a la llamada que Dios hace, a la llamada que Dios también te hace a ti. Dios nos llama. Su llamada es una llamada divina. En primer lugar, el Señor ha llamado a los apóstoles para que estuvieran con Él y para luego enviarlos a anunciar, que es el llamado a la vocación sacerdotal, a la cual el Señor también, a mí, indigno siervo suyo, ha querido también llamarme. Llamarme a dejarlo todo para seguirle y para ponerme al frente de su pueblo. ¿Para qué? Para que pueda predicar su palabra. Esa es la primera llamada. Y luego la llamada que el Señor nos hace a todos, a ser, por supuesto, discípulos suyos. Dios también te llama a seguirle, a ser su discípulo, a ser cristiano. Eso es ser cristiano, ser discípulo, ser seguidor del Señor. Y eso no es cualquier cosa, No es cualquier cosa. Porque a veces nos preguntan, ¿somos cristianos? Sí. ¿Somos católicos? Sí. Pero ¿en verdad lo eres? Vamos a verlo. Desde la palabra de Dios, vamos a ver si en verdad eres cristiano, eres católico, eres seguidor de Cristo. Mira, primera lectura. El Señor llama ¿a quién? ¿A quién llama el Señor en la primera lectura? ¿A quién llama? ¿No han escuchado? ¿A quién llama el Señor en la primera lectura? El Señor dice: «Soy un hombre de labios impuros». Ante la presencia de Dios se siente impuro, indigno.
Nadie es digno ante la presencia de Dios. Por eso, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. Nadie es indigno, nadie es digno ante la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor es bondadoso y el Señor se abaja. El Señor se pone a nuestra altura. ¿Y qué hace? Dice, un ángel vino con un carbón y lo puso en sus labios, purificó sus labios, su pecado queda perdonado. El Señor nos hace dignos a través de su perdón. Mira cuánto amor. No por las puras el Señor ha dejado los sacramentos, y uno de ellos es el sacramento de la reconciliación, para que tú y yo, de labios impuros, podamos dejarnos tocar por ese carbón de la gracia de Dios, que purifique nuestros labios, que purifique nuestro corazón. Dios nos quiere purificar. Dios se quiere encontrar contigo, conmigo. Solo el encuentro con Dios transforma la vida. Solo el encuentro con Dios plenifica la vida. No te plenifica, no te llena tu plata, ni tus cosas, ni tu profesión. Allí no está la felicidad, sino solo en el encuentro con Dios. Soy un hombre de labios impuros. El Señor le purifica a él y también a ti. Y también a ti. En la segunda lectura hemos escuchado cómo San Pablo nos dice también, él es el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cuál era la iglesia de Dios? La iglesia de los cristianos. La iglesia que fue fundada en los apóstoles, como cabeza Pedro. A esa iglesia Pablo persiguió. Dice, no merezco, no soy digno. Otra vez la palabra digno. No es digno, nadie es digno, hermano, ante Dios. Ante el 3 veces santo, nadie es digno. No somos dignos. Venimos aquí a la misa. ¿Eres consciente que estás ante la presencia de Dios? ¿Eres consciente? Porque no somos dignos de estar ante la presencia de Dios. Él nos dignifica con su amor. Y San Pablo es consciente de ello. Por eso dice, yo soy el menor de los apóstoles. No soy digno de llamarme apóstol, porque yo he perseguido, soy un pecador. He perseguido a la iglesia. He entregado a los cristianos a la muerte. Pero por la gracia de Dios, mira hermano, la gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios. O sea, no es mi fuerza, no es tu fuerza, no es tu plata, no es tu esfuerzo, no son tus dones, perdón, no te equivocas. Somos dignos por la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí. ¿Qué significa? San Pablo ha respondido a la gracia. Dios nos da su gracia. Otra vez los sacramentos. Dios te ha regalado el bautismo, eres hijo de Dios. Dios te ha dado la gracia del bautismo. ¿Tú respondes a esa gracia? ¿Vives como hijo de Dios? Eso es lo que ha hecho San Pablo. No ha frustrado, no ha tirado, no ha botado la gracia. Dios te regala la gracia en tu confirmación. Dios te regala la gracia en tu matrimonio. Dios te ha regalado la gracia cada vez que te acercas a confesarte. Dios te da su gracia cada vez que vienes a la Eucaristía. Entonces tú respondes a esa gracia, acoges la gracia y vives en la gracia de Dios. Dice, no se ha frustrado la gracia en mí. Antes bien, dice, he trabajado más que todos ellos, más que los apóstoles. Aunque no he sido yo, mira, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Dice San Pablo, le ha pedido al Señor, dice, 3 veces que le quite ese aguijón de la carne que lo hace sufrir. Le he pedido ese aguijón, eso que le hacía pecar, que le hacía fallar a Dios. Y dice 3 veces me ha respondido. ¿Qué le respondió? Mi gracia te basta. Mi gracia te basta. A veces nosotros queremos ser Dios, hermanos. Estás con un problema en tu matrimonio y en tu soberbia te crees saberlo todo y no buscas ayuda. Porque te crees Dios y no dejas la gracia de Dios que actúe. Te has metido en un problema en tu juventud y te encierras en ti mismo, en ti misma. Y no te abres a la gracia de Dios. Sin embargo, San Pablo dice, soy lo que soy por pura gracia de Dios. El Señor me dijo, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Y por último, el Evangelio. Pedro, un pecador. Un pecador. A quien el Señor se le acerca, él estaba en su barca, habían tirado la red toda la noche, no habían pescado nada, y el Señor se acerca a Pedro, a la barca donde estaba Pedro, a la barca de Pedro. Dice, rema mar adentro, le dice el Señor a Pedro, rema mar adentro, y echa las redes para pescar. Simón, mira, el Señor no es pescador, es hijo de un carpintero. ¿Qué sabe de pesca Jesús? No sabe nada de pesca. ¿Qué le va a decir Jesús a Pedro? Pedro es un pescador de toda su vida. Pedro le podría haber dicho, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, hombre? Sin embargo, dice, maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando. Maestro, lo ha escuchado predicar. Los maestros predicaban, enseñaban, adoctrinaban. Jesús está predicando, dice. Después de predicar, le dice, rema mar adentro, vamos a pescar. Por eso primero le dice maestro, lo reconoce como maestro. Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando, tirando las redes, y no hemos sacado nada. Hemos trabajado toda la noche. ¿Quién ha trabajado? Él y sus amigos, en su sola fuerza, en su sabiduría. No hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, por tu palabra, entonces echaré las redes. Y puestos a la obra, dice, hicieron una pesca tan grande que la red ya iba a reventar. Hicieron señas a sus compañeros para que les ayudaran a sacar las redes repletas de peces. Simón, al ver esto, se arrojó a los pies de Jesús. Lo reconoció, ya no como maestro, mira, ahora le dice, apártate de mí, Señor. Señor, Adonai, Señor, Dios, apártate de mí, Dios. El 3 veces santo, apártate de mí, que soy un pecador. Ante la santidad, ante la presencia de Dios, soy un pecador. No soy digno de estar frente a ti. Eso hace Pedro, se arroja a los pies. Apártate de mí. No soy digno de que estés aquí conmigo, en mi barca, a mi lado. Simón, Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Están que se duermen? La vez pasada le dije, les hablo despacito, se duermen. Les hablo duro, el padre está molesto. No sé ni qué hacer, la verdad, Voy a pedir mi cambio mejor ya. Entonces, hermanos, Pedro, pecador, no soy digno, soy indigno ante ti. Como el Señor lo hace pescador, lo llama para que le siga. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos así, verdad? No soy digno de estar ante el Señor. No, yo que voy a ir a la misa, tremendo pecador que soy. No, si el Señor me conoce, no, me da miedo. No, hermano, claro que Dios te conoce, pero te ama. Y Él te hace digno
y Él te llama a seguirle. Espera solamente tu respuesta. Cánsate de tirar las redes tú solo. No, Padre, ya llevo tantos años queriendo cambiar, ya no cambio, y así voy a morir. Bueno, toda la noche tiraron la red, toda la noche, en la oscuridad, y no sacaron nada. Pero Jesús, que es la luz, Jesús que es el camino, Jesús que es la vida, les hace sacar una red repleta de peces. Por tu palabra echaré las redes. Ya no hay mi fuerza, ya no hay mi sabiduría de pescador, por acá está el pez, por acá, no, ya no es mi sabiduría, sino por tu palabra, Señor. Porque tú lo dices, quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso me hace feliz, eso transforma mi vida, eso cambia el sentido de mi vivir, eso cambia mi destino, porque mi destino es para ti, Señor, para vivir para ti. Querido hermano, siéntete hoy amado por Dios, que te ama, que te purifica, que te ofrece su misericordia y que te invita a seguirle. La respuesta está en ti y en mí. Dejándolo todo, siguieron. ¿Qué es lo que te ata para no seguir al Señor? ¿Qué te ata? ¿Qué es lo que te ata para ponerte en camino? ¿Qué es lo que te ata para no ser pescador de hombres? No olvides, la barca es la iglesia. Cristo está en la barca. Cristo está en la iglesia. San Pablo dice, con Él, con su gracia, todo lo podemos. Sin Él no somos nada. El mismo Jesús nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. Cristo está en la iglesia, que es la barca de Pedro. Cristo está con nosotros, nos da su gracia. Y nos invita a tirar la red que es la palabra de Dios. Esa es la red. La iglesia tira la red, la palabra de Dios. Porque a través de la palabra, por tu palabra, Señor, tiraré la red. Porque a través de la palabra de Dios, de la predicación, nosotros todos pescamos hombres, almas para Dios. ¿Ves cuán importante es que hablemos de Dios? Que prediquemos a Dios. Y solo se puede cuando se vive de la gracia de Dios, de ese encuentro con Dios, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, lleno de Dios, en la barca con Pedro, con Jesucristo, en la iglesia, fieles al Papa. Tiramos la red todos los días, comenzando por la casa, hablando de Dios a los hijos y viviendo de esta palabra, para que Dios a mí también me transforme mi vida, mi corazón, purifique mis labios, purifique mi vida, me transforme como a Pablo con su gracia, que viva de la gracia de Dios, que confíe en Él siempre, en su misericordia. Dios nunca me va a dejar solo, nunca me va a abandonar. Y con Pedro, que me sienta siempre digno. Dios me llama a seguirle. Deja todo aquello que te aparta, deja tu pecado, tu oscuridad, y déjate abrazar, déjate tocar por ese amor de Dios. La Virgen María es la primera que a la palabra le obedece. Aquí estoy para hacer tu voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Mira, las mismas palabras de Pedro. Por tu palabra echaré las redes, que se haga en mí según tu palabra. María es esta mujer de fe, que a sus 15 años decide con valentía dejarlo todo para seguir al Señor. Tu corazón para Dios, hermano, y sigue al Señor con alegría, amándolo como Él te ama y sirviéndolo como Él te sirve. ¿Dónde? En tu familia, en tu casa, en tus vecinos, tus amigos, en tu trabajo. Y que la Virgen nos proteja, y así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa y los pastores del pueblo de Dios, los ministros de la palabra, los consagrados y los fieles laicos, para que vivamos el Evangelio con espíritu profético y convicción orante. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por todos los que invocan al Señor desde las cárceles, los hospitales y la marginación, para que experimenten la liberación interior y descubran en el servicio generoso a sus hermanos la presencia de Dios que los ama. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que conozcamos, amemos